El que se debe sentir cómodo también manejando una nueva rendición de cuentas es el diputado Jorge Gandini, que ya debe tener unas cuantas sobre el lomo. Unas cuantas, diputado. Presupuestos y rendiciones. ¿Cuántas rendiciones de cuentas? No, ya perdí la cuenta. Y yo empecé en el año, con la rendición, con el presupuesto del año 85, que era un presupuesto fatal, ¿no? Veníamos de todos los años de dictadura. Era diputado suplente, el primero de la W, y me tocó entrar desde el 15 de septiembre hasta, sí, además, hasta que terminó, así que ahí aprendí mucho. ¿Es de los más veteranos de la Cámara o el más? Bueno, yo no estuve todos los periodos. Ahí empezamos con Luis Alberto Heber, que ese sí es el más veterano, ese sí, porque ese es ininterrumpido, y éramos los botijas los mandados para los diputados más veteranos, y nos tocaba atender a todas las delegaciones que venían con mucha demanda de los años de dictadura. No era solo presupuestal, era cambiar de organismo, reivindicar cuestiones que habían sido muy graves durante los años de dictadura. Nos reuníamos en la antesala de diputados, no estaba el anexo, nos reuníamos allí, y si uno abría la puerta que comunica al Salón de los Pasos Perdidos, te invadían, porque allí esperaban las delegaciones. Usted es del sector wilsonista, sí, claro, y Luis Alberto Heber por el herrerismo. Por el herrerismo. Los dos debutados. Juntos, pero siguen, siguen en la brecha. Sí. Entre paréntesis, ¿qué opina sobre esta iniciativa del senador Mieres de hacer público los estados patrimoniales de todos los cargos electivos y también de sus cónyuges? Me parece bien, porque hasta ahora no han servido para mucho. Se presentan y ahí se mueren. Se presentan en la Junta. Se presentan en la Junta y ahí quedan. A mí no me parece que hubiera problema. Ahora, yo creo que eso vale para todos, ¿no? Sí, para los cargos electivos, pero tú que sos una persona muy bien informada, ¿me podés decir quiénes son los directores de la Corporación Vial del Uruguay? Sí, claro, sí, también. Claro. ¿Quién es el gerente general de Duxa o el de ALUR? No, de acuerdo. No solo los electivos, sino también los que tienen cargos ejecutivos. Que es donde se manejan la plata, ¿no? Claro. ¿Quiénes son las tres personas que deciden promovido los proyectos de inversión? Y ahí la inversión se puede ahorrar cientos de millones de dólares. Te diría que desde los cargos electivos, un edil, un diputado, un senador, es de donde menos... Bueno, pero obviamente también puede tener influencias mayores o menores. Puede tener influencias, pero las decisiones... Yo estoy estudiando un poco lo que está pasando en Argentina. Bueno, ahí tiene. Uno se entera cada vez que se publica el estado patrimonial, la expresidenta Cristina Fernández lo publicaba todos los años. ¿Sabe dónde están los problemas en Argentina? ¿Dónde? Están en los sobrecostos de las obras públicas. No en la licitación. El que la gana, claro, pero después vienen los sobrecostos. Y ahí espere, porque no. Usted tiene también su dosis de picardía. No, porque acá, en la investigación de ANCAP, y antes aún se supo de que prácticamente en todas las obras que se encararon hubo sobrecostos que multiplicaron por 5, Ahí vienen los problemas, pero yo estoy estudiando a ver qué pasó en la Argentina. Leyendo la prensa nomás, siguiéndolo. ¿Pero cree que puede haber Bueno, en los sobrecostos es donde hay una decisión administrativa que termina haciendo que una obra que ganó alguien en 100 termina costando 500. Bueno, ahí hay una decisión puramente burocrática administrativa que termina pagando más por cosas que supuestamente no estaban previstas. Pero eso no surgió de los sobrecostos, sí, de la investigación sobre ANCAP. Sí, surgen que algunas de las obras importantes o las inversiones importantes costaron muchísimo más de lo que en realidad se presupuestaron y se licitaron. Pero yo no lo estaba vinculando a esto, lo estaba vinculando a la declaración jurada. Claro. Hay un montón de funcionarios que tienen en sus manos decisiones muy importantes que también tienen que hacer públicas sus declaraciones de bienes. A mí no me parece mal. Director de entes autónomos o aún más abajo. Ni que hablar. Hoy están obligados a hacerlo esto más de 1000 funcionarios, donde están los electivos, donde están los cargos de designación, ministros, directores de entes, pero también un funcionario que tiene a su cargo la tesorería de un organismo, la contaduría de un organismo, el pago. Hoy están obligados. Sí. Hoy están totalmente obligados. Son, no sé, como 2000. Pero públicos, no en la Junta. Hoy lo hacen y lo depositan igual que nosotros en la Junta. Y ahí queda. Y cada 2 años tienen que hacerlo. Eventualmente eso se abre por orden judicial. O sea que tiene que haber un proceso judicial. Claro, lo que plantea el senador es que sean públicos, Hoy lo que lo hacen público son los candidatos a presidente antes de las elecciones y luego el presidente de la República y el vicepresidente. Para eso que en la iniciativa de Mieres incluiría a cónyuges.
¿corresponde? Porque podríamos decir, bueno, los hijos mayores de 18, yo qué sé. Bueno, primero, los que no tenemos separación de bienes, el cónyuge está incluido. Lo que tenemos que hacer en los bienes, indicarlo, que no hay separación. Aquel que tiene separación de bienes lo deberá indicar. Pero yo creo que es saludable. Hoy, como está la cosa, mejor ser claro y transparente, ¿no? Claro. Me parece que si hay una sociedad conyugal y hay una separación de bienes, tiene que expresarse, no me parece mal. Viene hoy, ingresa a diputados, por eso empezamos hablando de la rendición de cuentas, y usted, obviamente, de su sector, dice que no va a votar el ajuste, la consolidación fiscal, pero además tienen una visión bastante más grave sobre algunas de esas iniciativas a las que ven como inconstitucionales, con respecto, por ejemplo, a la modificación de la alícuota del IAS. Bueno, Abdala ha referido a eso y tiene razón. No hay posibilidad de incorporar en una norma presupuestal o rendición de cuentas modificaciones de tipo previsional. Esto está en la Constitución de la República. De hecho, ustedes lo han informado, el gobierno va a presentar paralelamente en estos días una reforma o unos impuestos para la caja de retiros y pensiones militares. Sí. ¿Por qué no lo pone en la rendición? Porque es inconstitucional. Poner un impuesto o modificar la tasa o la alícuota de un impuesto a la previsión social o a los retirados y jubilados, como es el IAS, también debe serlo. No debe integrar una rendición de cuentas. Lo que no quiere, si lo presenta como un... Lo abstrae de allí y lo vota aparte, pero ahí adentro tiene rasgos de inconstitucionalidad que pueden ser luego recurridos con todos los problemas que ya sabemos el gobierno ha tenido por estas cosas. Creo que no debería acompañar la rendición de cuentas. También hubo una campaña, o hay una campaña que dice no al ajuste, de parte, no sé si es de su sector, algunos identificaban jóvenes con la mañana. Sí, grupos jóvenes. ¿Por qué lo de no al ajuste? Pues parece claro que ajuste tiene que haber. Usted podrá decir no a este ajuste o no al ajuste sobre los salarios o lo que sea. Pero en la situación financiera en la que se encuentra el Estado, algún ajuste tiene que hacer. El gobierno ha perdido la posibilidad de controlar las cuentas públicas, eso es claro. Hoy está haciendo lo que debió hacer en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional era claro que tenía que concebirse de otro punto de vista. Llegó con un déficit del 3,5%, se lo dejó Mujica, estaba previsto para el 2014 un 0,8 y terminaron con el 3,5. La economía creció por arriba de esos años de lo previsto y aún así el déficit fiscal fue mayor. O sea, se gastaron lo que estaba previsto, se gastaron todo lo que entró de más y se gastaron más de lo que tenían previsto en materia de déficit. Eso fue lo que heredó este equipo económico, que fue el anterior también. Y diseñan una rendición de cuentas incremental, es decir, hacen supuestos de que la economía va a crecer al 2,5 y gastan todo eso. Y aún así mantienen un déficit del 3,5 previsto. Bueno, la economía creció al 1 y la diferencia se paga con déficit. Ya está previsto que va a tener el 4,3% de déficit. Por lo tanto, aquel ajuste que no hizo responsablemente en el año 2015, previendo todo el quinquenio, lo patearon para adelante pensando que lo hacían en el 2017, dijo una rendición por 2 años, y 5 meses después, en mayo de este año, empezaron a tejer un equilibrio de las cuentas públicas porque se fueron de las manos. Fue un tema de discusión en la campaña también, porque por ahí apareció el tema que cualquiera fuera el gobierno que llegara iba a tener que hacer alguna cosa. Sí, claro, era obvio. Y ahí... Nosotros lo dijimos, ese fue un debate que tuvimos. Claro. Y ahí fue donde Vázquez dice, no vamos a subir ningún impuesto ni vamos a poner nuevos impuestos. Precisamente para acusarnos a nosotros que si ganábamos íbamos a hacer una ajuste. Claro, ahí lo que dice, bueno, Vázquez, el gobierno, el Frente Amplio, dice, bueno, pasa que nos encontramos con un escenario internacional que era inesperado por lo agudo, incluso por algunos, por los economistas, el escenario del año pasado, fundamentalmente la caída de Brasil, el enlentecimiento de China, pues etc. Ese fue el debate en la Comisión de Presupuestos. Yo califiqué cara a cara al ministro Astori, que siempre viene con esa actitud de grado 5 al Parlamento, le dije que era un presupuesto irresponsable y desfinanciado. Él había dicho que era un presupuesto audaz. Y yo le dije, audacia es empezar un quinquenio con un presupuesto al que le faltan 2.000 millones de dólares. Usted es un audaz traer este presupuesto acá. Y le dijimos cómo iba a ser. No solo se lo dijo el Partido Nacional, también se lo dijo el Partido Independiente y el Partido Colorado. Nosotros teníamos una visión mucho más crítica
Coincidíamos con el diagnóstico, no coincidíamos con las consecuencias. Astor era muy optimista. Yo creo que tenía, digamos, que cumplir con obligaciones políticas de su interna y no podía trasladar eso que él también veía a los números que hubiera querido poner. Y el presupuesto fue absolutamente desfinanciado. No porque la situación no se conociera, ya en ese momento se podían hacer estas previsiones. Nosotros las hicimos, le hablamos de que Brasil iba a perder el grado inversor, lo perdió. O sea, nosotros no tenemos mejores técnicos que el gobierno y sin embargo teníamos esa visión. Ahora hay que pagar las consecuencias y las hacen con un ajuste recesivo, con un ajuste que va a complicar la economía por el lado del aporte de los trabajadores y de las propias empresas. Pero ahí también hay un debate, porque hay algunos economistas que dicen que si el ajuste se hace recortando el gasto, que es lo que ha propuesto en algún sentido la oposición, es más recesivo que si se hace recortando algunas alícuotas, aumentando algunas alícuotas en el impuesto a los ingresos. No sé qué economistas dicen eso. Nosotros tenemos un presupuesto de 15.000 millones de dólares. Si lo abrimos y le sacamos un 3%, juntamos 450 millones de dólares, que es lo que va a juntar este ajuste. 460 millones de dólares es la segunda versión, el reajuste que presentaron después. Es el 3% del presupuesto nacional. Todos creemos que ahí hay gastos superfluos de toda naturaleza, que sin tocar el gasto social, como se toca gravemente en este corta grueso en el gasto social. ¿Por qué dice que el compromiso del gobierno es no tocar el gasto social? Pero no lo cumple, y yo por eso creo que este presupuesto, esta rendición de cuentas, no sale así, de ninguna manera sale así. Yo creo que el Frente Amplio no lo va a permitir, porque no fue el compromiso que hicieron, y porque el compromiso que hicieron cuando se reunió con Vázquez. Exactamente. Y además, cuando los ministros empiecen a ver este presupuesto artículo por artículo, es grueso, es grueso. Mire que, por ejemplo, a ver, el artículo 6 es muy claro. Primero, ni murió ni fue guerrero, dice el tango, ni se posterga ni se difiere. Lo que dice el artículo es abátanse, del verbo abatir. Abatir es un término policial, es eliminar. Dice, abátanse los incrementos aprobados en el presupuesto nacional para el 2017. O sea, no es que los de ahora, claro, no es que los de ahora te los doy en el 2018. No dice postérguense. No, dice postérguense, postergación dice la exposición de motivos, no dice diferir, dice postergación. Pero el artículo, que es lo que vale, claro, pero lo que dice el artículo claramente es abátanse. ¿Qué quiere decir? No es que los 10 que te iba a dar de incremento para el 2017 no te los puedo dar ahora y te los doy en el 2018. No, los elimino. Bueno, en el 2018 te voy a dar lo que tocaba para el 18. Bueno, pero en ese sentido uno puede mirarlo por el lado positivo, es decir, que en el fondo el ministro, el gobierno, no se puede comprometer a que el año siguiente va a estar el dinero. Pero vamos a no discutir un tema que no tiene discusión en la ley. Se abate el 2017. ¿Qué se abate? Todos los incrementos que se dieron en el presupuesto nacional para el 2017, con excepción de, y empieza a enumerar, Sistema Nacional de Cuidados, eso no se toca. Ministerio del Interior, no se toca. Después no se toca el convenio salarial, que tuvo mucho lío con ANEP, no se toca. Pero todo lo demás de ANEP sí, todo lo demás. Sí, eso sí. Ahí hay inversión y hay otros gastos. Todo lo de ACE cae, salvo el convenio salarial. El INAU cae prácticamente todo, salvo una partida se llaman los gastos transversales. Todo lo demás cae. El INISA también cae. El INISA es un organismo nuevo que necesita... El INISA tiene que contratar personal, por ejemplo. Bueno, una parte de eso se mantiene, pero por ejemplo hay 200 millones de pesos para establecimientos de reclusión imprescindibles que caen, o sea, porque no están excepcionados. Hay muchos subsidios que caen. Cae el plan Ceibal, cae el plan Ibirapitá. Claro, el incremento que tenía el plan Ceibal cae. Cae el incremento del Ibirapitá. Cae todo lo del MIDES. Cae toda la universidad. Discúlpeme, estamos hablando de caen los aumentos. Incrementos. En pesos. Sí, claro. Por lo tanto, además esos pesos, si le tenemos que quitar la inflación, pierden además. Esos pesos se van actualizando en cada ejercicio, ¿verdad? Pero lo cierto es que había una serie de planes en cada organismo que no se van a poder realizar, sobre todo en materia social. Quedan algunas dudas. Dice, Sistema Nacional de Cuidados, no cae. Pero dentro del INAU
hay partidas para el Sistema Nacional de Cuidados que no son excepcionadas. Entonces queremos ver si estas caen o no, porque están dentro del INAU, por ejemplo. Es decir, va a haber mucha tela para cortar en el debate, pero lo cierto es que hay un recorte importante en el gasto social, como se había dicho que no iba a suceder. Diputado, ¿y ustedes qué van a plantear? Vamos a plantear... El gobierno va a decir, bueno, pero le van a exigir responsabilidad en cuanto a participar, aunque sea de una solución alternativa. Sí, nosotros, a ver, recién todavía ni siquiera tenemos repartido la parte importante del presupuesto, que no es el articulado, sino el planillado. Todavía no ingresó y no se hicieron los repartidos. Pero una vez que tengamos, vamos a trabajar un poco más de fondo. Hoy por hoy lo que entendemos es que hay que trabajar más sobre los gastos superfluos del Estado. Repito, el Estado central, la administración, lo que es presupuestal, son 15.000 millones de dólares y las empresas públicas están afuera. Por lo tanto, nosotros entendemos que este ajuste es de mala calidad y no es suficiente. Este ajuste va a ir acompañado de un fuerte tarifazo en enero, porque si no los números no dan, y quizás de un recorte desde lo administrativo. Como el Ministerio de Economía tiene la caja y tiene la llave de la caja, basta con que no deposite las partidas mensuales para que la ejecución del gasto sea menor. Y al final del año tenías 100 para gastar autorizado, gastaste 80 porque hay 20 que se fueron dilatando y al final no te los di. Entonces, yo creo que por ahí también va a haber recorte, porque si no, no hay manera. El presupuesto prevé en uno de sus últimos artículos incrementar el endeudamiento. 3 números. Sí. La Constitución de la República dice que el endeudamiento lo autoriza el Parlamento, por ley. Y eso se hace a través de lo que se llama tope de endeudamiento. Puede endeudarse hasta tanto por año. En el 2014, gobierno del Frente Amplio, la ley decía que se podía endeudar hasta 600 millones de dólares. Febrero del 2015, cuando se va un gobierno y entra el otro, pasa a 1.000 millones. Diciembre del 2015 a 1.700 millones. Y ahora esta ley lo pone en 2.300 millones. 2.300 millones equivale al 4.3 del déficit fiscal. Es decir, el déficit fiscal se agranda, la brecha entre lo que entra y lo que sale se agranda y hay que agrandar el tope de endeudamiento para pagar ese agujero. Bueno, un endeudamiento que va a superar el ratio del 40% entre deuda y producto, más un déficit fiscal que va a andar en el 4,5, 4,6, es letal para el grado inversor. Para achicar esos dos números, este ajuste no alcanza. Esa es la mala noticia, este ajuste no alcanza. Porque buena parte del ajuste reposa en impuestos a los ingresos. Y los ingresos se gastan, se consumen. Unos los consumen en comer y otros con un poquito mejor de ingreso o cambian el auto o el televisor o alquilan una casita en verano o mandan a sus hijos a la educación privada, pero lo gastan. Si se retiran 350 millones de dólares de los ingresos, se gastan 350 millones de dólares menos, no tenga duda. Y eso afecta al consumo. Pero no los gasta el Estado cuando los recauda a través de... Pero a ver, el Estado lo que le pasa es que cuando eso no va al mercado, el Estado recauda menos. Si usted mira los impuestos que afectan al consumo en el 2015, todos caen. Mira el IVA, cayó. Sí. Mira el IMESI, cayó todo. Entonces usted dice, ¿cayó el IMESI a los autos? Sí, precisamente. Cayó 10 millones de dólares la recaudación de IMESI a los 0 kilómetros porque se vendieron 23.000 0 kilómetros menos. En la medida que la gente consume, el Estado recauda más. Cuando la gente retrae su consumo, el Estado recauda menos. Eso sin tomar en cuenta más los factores psicológicos. Bueno, este es uno. Claro. Es bastante difícil de entender. Claro. Yo tengo una explicación, pero de por qué un impuesto... Lógico, si el panorama es que la cosa se complica y yo puedo apretar 10 pesos... Sí, pero esto es así. Un impuesto no tiene por qué ir una rendición de cuentas. Sí, la reducción de gastos, pero no los impuestos. Claro. ¿Por qué anuncian aumento de impuestos en mayo que van a regir el 1 de enero, 7 meses después? ¿Por qué? Porque ahí empieza a correr un efecto psicológico y el que se iba a cambiar el televisor ahora para ver la Copa América ya no lo cambió porque dice, no, ya está. Empieza un efecto. La miramos en blanco y negro. Chavo, mejor se la ahorró. Sí, la verdad que hubiera sido una manipulación. Uno empieza a tomar medidas sobre su economía cuando su economía todavía no cambió. Va a cambiar, pero psicológicamente ya retrae. ¿Por qué lo hace? Porque las calificadoras de riesgo están mirando ahora la economía uruguaya y están diciendo todas, la economía va mal, pero están haciendo los deberes. Y para eso el gobierno toma estas medidas ahora, pero va a recaudar a partir del 1 de enero. Entre tanto,
ya se va a generar un efecto de contracción económico, de menor recaudación que viene ya desde 2015. Entonces, no cierra, no va a cerrar este Está bien, año. pero ¿eso qué tiene de positivo para la mirada de las calificadoras? La economía se retrae. Es lo que están diciendo, las calificadoras están diciendo, le mantenemos el grado inversor, pero le bajamos la calidad de esa calificación. ¿Por qué? Porque está mal, pero está haciendo un esfuerzo, está empezando a hacer un ajuste. Hay quienes Entonces dicen... lo mantienen un poquito más. Sí, claro. Hay quienes dicen que, sea como sea, el grado inversor de Uruguay está agarrado de dos palillos, ¿no? Peligra, la región ha caído, claro. Y Uruguay, que es la excepción, viene en picada con esos números. Una inflación que tenía que estar entre el 5 y el 7, estaba previsto el 7,8 para este año, pasó el 10, ya está en el 11. Esto va a afectar la negociación de los consejos de salario, que son muy importantes en esta etapa, y genera eso. El que tiene ingresos medios bajos, medios y altos, va a pagar más por el IRPF. Y el que tiene ingresos bajos va a pagar lo mismo, porque ahí no se le toca, o paga la misma alícuota o no paga, pero paga con la inflación. Es decir, porque su poder de compra se resiente y porque la inflación de la canasta básica alimenticia sube por arriba del 11. Es el impuesto de los que no llegan a pagar. Pero además el 11 es un promedio, pero la canasta básica alimenticia sube por arriba. Bueno, mira el boleto, acaban de decir recién, subió 2 veces 2 pesos en un año y va a subir 2 pesos más. Eso para el trabajador pesa en su economía mundial. Ahora, ¿es realista la propuesta del Partido Nacional, diputado? Estoy viendo, repasando algunas cosas. Se propone ahorrar los famosos 500 millones de dólares que el gobierno plantea que hay que ahorrar, ¿no? No cubría el 50% de las vacantes anuales en el Estado. Por ahí se ahorran 80 millones, pero ¿de aquí a cuándo? Hago un paréntesis. Sí. Todos escuchamos que se anunció que el 2x3, de cada 3 vacantes que se generen. Bueno, busquen el presupuesto de los 172 artículos a ver si ven una sola referencia a eso. No hay ninguna. No está en la ley. No está ¿Podría estarlo? Pero tiene que decirlo. Puede ser un compromiso administrativo, político. Los compromisos, eso no los cumple nadie. ¿Qué ministro va a cumplir no llenar las vacantes si entiende que las necesita? Pero además hay que determinar dónde rigen. Yo creo que se pueden recortar vacantes, salvo la salud, el Ministerio del Interior y la educación. Si lo que hay que llenar son vacantes de maestro, hay que llenarlas todas. Está bien, desde el oficialismo se dice es que el aumento de los empleados públicos fue precisamente allí donde todos los pedían. 68.000 docentes, policías... No, fue de todo, no. Tenemos así, totalmente desagregado. Pero 68.000 entre los 3 gobiernos del Frente Amplio, 68.000. ¿Y usted cree aunque para decirlo todo, la única vez que bajaron fue el año pasado. En el 2015 bajaron 2.000 funcionarios presupuestados menos y hay 1.100 funcionarios de vínculos no funcionarios públicos. Hay casi 3.000. ¿Cómo? Que se jubilaron ese año. Claro, no se han repuesto todos los o no se volvieron a contratar personas que estaban contratadas. O sea, el gobierno de Vázquez fue mucho más conservador o restrictivo en esa materia que el gobierno de Mujica. ¿Usted cree que se pueden ahorrar 360 millones de dólares en las empresas públicas? Las empresas públicas están ahorrando más porque sus tarifas aumentaron todas por arriba de la inflación, entonces empezaron a mejorar sus cuentas. Ahora tienen que ahorrar haciendo mejor gestión, todas, las que pierden plata y las que dan plata, desde ANCAP hasta el puerto. Todas tienen que dar un poquito mejor resultado, porque era una fiesta. Acá los datos son a veces intrincados porque se habla de porcentajes, universos distintos, pero por ejemplo el diputado Asti de Asamblea Uruguay dice que el 70% del gasto es endógeno y ya está asignado por la Constitución. Es verdad. Leyes, etcétera. Es verdad, es un gasto endógeno, ¿qué quiere decir? Y los salarios, las jubilaciones, el FONASA. Las transferencias por deudas, pero algunos son endógenos incrementados en los gobiernos del Frente. Por ejemplo, el FONASA, el FONASA o las transferencias para pagar intereses de deuda. Hoy debemos mucho más que hace 5 años, entonces hay que pagar más intereses. Hoy empezamos a pagar las cuotas de las PPP, que no aparecen en la deuda, pero aparecen en la cuota anual que hay que garantizar que se paga. Es decir, empezamos a generar unos gastos de transferencias que antes no estaban y que son producto de unas políticas.
de la época en que la economía andaba bárbaro y ahora llegaron las noticias en que hay que apretar. ¿Y dónde apretamos? Bueno, es verdad, es difícil tocar algún gasto endógeno porque ahí están las jubilaciones, está el FONASA, están los salarios, están las transferencias a la seguridad social y las transferencias a las empresas públicas que pierdan dinero. No es demasiado cosa la que se puede tocar ahí, pero mucha de ella mejora con buena gestión. Bueno, tengo de cerrar la entrevista, pero obviamente hay muchos otros temas que están sobre la mesa. Se ha pedido que no se bajara la inversión pública, lo pidió el sector de Está bajando, radicalmente está bajando. Hay mucha que está bajando por decisión del Poder Ejecutivo, porque está costando mucho concretar las PPP, mucho. Hay mucha PPP en la vuelta, pero no logran financiarse y por lo tanto hay incluso PPP adjudicadas que ya han pasado los 6 meses de plazo máximo que tienen para poder presentar su financiamiento, a que el Ministerio de Economía dice yo pago hasta tanto y ese tanto no da. Las PPP son más caras que la obra pública. Mirá que hay un mito bárbaro. Claro, si quieren nos juntamos a hablar de PPP, pero... Bueno, pero existe menos erogación del Estado, en principio. No, para nada. Lo único de ventaja para el Estado es que no figuran en el endeudamiento. Este es un invento que hicieron los ingleses hace muchos años para poder endeudarse sin que figuraran en sus cuentas públicas como endeudamiento, el endeudamiento de las PPP. Y eso lo toma Uruguay. Entonces, no figura en el endeudamiento, figura en el presupuesto y por lo tanto figura en el déficit. Entonces ahora tiene que pagar Astori, la primera de todas, porque hay una sola, y tiene que poner la cuota. Ahora, cuando van a concretarse otras, el ministro dice, yo puedo pagar hasta tanto. Y ese tanto anual que puede pagar el ministro por la cárcel, o por la ruta 14, o por la ruta 54, 55, no es suficiente 57, como para atraer inversores. No cierra el negocio del inversor que ganó. Y le preguntan al segundo, y me parece que tampoco. Entonces pasan los meses y no se concretan. Entonces la inversión está complicada en Uruguay. Se han modificado también los estímulos para los proyectos de promoción de inversiones y se han reducido en forma importante, un 40%, y eso repercute. No quiero irme sin tirar la propuesta que es mía personal. Adelante, sí. Sin tirar la propuesta mía que es personal, de que hay que revisar las ganancias del sector financiero. Si queremos mirar dónde hay, quién crece hoy. ¿El sector financiero público y privado también? El sector financiero, los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son los dueños de las tarjetas. Y esta política de bancarizar... Le están regalando una montaña de plata con el tema de las estaciones de servicio, por ejemplo, ¿no? Eso no, a ver... Bueno, los bancos hoy intervienen en las transacciones nuevas. Cuando menos efectivo hay, más plástico hay, más interviene el banco. Y cuando usted pasa una tarjetita de débito por el POS, el banco no tiene ni riesgo de cobro, porque si no hay plata la tarjeta no pasa, y no hay costo financiero, porque es online. Y por ese movimiento el banco cobra el 2,5% al comercio, que yo no sé si no traslada parte de eso por lo menos. Lo cierto es que ese 2,5% no tenemos datos oficiales, pero hoy debe andar en los 80 millones de dólares anuales. Y que tiende a crecer, porque en marzo todos vamos a tener que cobrar por un banco y las tarjetas se generalizan y la bancarización se generaliza. En julio se viene toda la venta de combustible. Todo, y el gobierno dice, pero mire que si además compra con tarjeta, le descuenta un 4% de IVA, si no, páguelo todo. Por lo tanto, hay un estímulo de bancarizar y el banco gana. Bueno, yo no digo que haya que poner, si fuera mi cabeza la del Frente Amplio de hace unos años, ese era el sector especulativo que gana y no invierte y no produce. Yo no digo eso, pero digo, miremos un sector... No quiere estatizar la banca. No, pero miremos un sector que le está yendo bien sin haberlo pedido, a ver si por ahí no vamos mitad y mitad y levantamos 50 millones de dólares que podemos achicar de los jubilados, por ejemplo. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto.